Hemos invitado a la doctora Claudia Salazar, quien es pediatra del Hospital Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota. Con ella vamos a estar hablando del COVID-19 y el cuidado que se debe tener de nuestros niños y nuestras niñas. Bienvenida, doctora. Muchísimas es un placer gracias. tenerla aquí. Primera vez que nos acompaña. Primera vez por acá. Siéntese como en su casa y en confianza para hablar de este tema con nuestros amigos televidentes. Okay. Sí, un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, muy importante. Muy importante, muy coyuntural. interesante, exacto. Y es algo pues que actualmente nos está afectando, ¿verdad? Es la realidad. Hay una creencia, y esto se ha propagado como pólvora, doctora, que nuestros niños y nuestras niñas son inmunes al virus del COVID-19. ¿Qué tan cierto en eso? ¿Qué tan mentira es? ¿Qué tan falso? ¿Qué tan verdad? Es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que si es realidad de que afecta menos a la población pediátrica. Según estudios, ¿verdad?, en pacientes de 0 a 18 años, se ha hablado que el porcentaje de afectación puede ir desde el 0.8 hasta el 2.2%. Entonces, si ustedes vemos, es un porcentaje muy bajo, pero eso no significa que el niño es inmune. La mayoría de la presentación en el paciente pediátrico son las formas asintomáticas o formas leves, ¿verdad? Pero no significa que es inmune y que no va a transmitir la enfermedad. Es un portador natural como cualquier persona. Como cualquier independientemente persona. de su edad. Exacto, independientemente de su edad. Entonces, eso es falso, ¿verdad? ¿Y a qué se debe, doctora, que los síntomas sean menos suaves, o sea, no tan severos como una persona adulta? ¿Qué es lo que pasa en el niño? ¿Tiene desarrollado más su sistema inmune? ¿O qué es lo que sucede? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice la medicina en cuanto a esto? Así es, ¿verdad? Hay muy poca evidencia porque la mayoría de los estudios son en adultos, ¿verdad? En niños, aunque hay publicaciones, no son tantas como en los adultos, pero se ha hablado que hay un receptor que participa en la forma de transmitirse la enfermedad, ¿verdad?, que es el receptor de angiotensina. Entonces se ha visto que en los niños tiene está menos, como te digo, a ver, te explico la palabra, hay menos afinidad ya en los niños. Entonces sí constituye, por decirlo, como un factor protector en alguna medida, porque no está como en el adulto. Angiotensin, ¿cómo es? Receptor de angiotensina. Angiotensina, exacto, que favorece ya la replicación pues del propio virus en el organismo. Entonces es una de las hipótesis, ¿verdad?, que se ha visto según los científicos, que en los niños menos recepción para la transmisión. Y otro se ha hablado del sistema inmune propio del niño, ¿verdad? Bien, el sistema entonces, inmune. Exactamente, que tiene que ver en esa parte muy importante. Entonces son como de las dos teorías que se ha visto que hay menos afinidad para afectarse y dar las manifestaciones más severas en los niños. Entonces, ¿por qué si el niño tiene menos afinidad al virus o por ese receptor que usted muy bien lo explica, por qué hay que cuidarlo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante cuidarlo ante esta enfermedad, ante este virus que ha dejado muchos muertos? Gracias a Dios, bueno, en nuestro país ha sido menos, ¿verdad? Claro. Casi nulo en comparación a otros. ¿Por qué hay que cuidar a los niños? Entonces, ¿por qué es la importancia? Porque uno, tenemos al abuelito, tenemos al tío, ¿verdad?, a los papás. En la familia pueden haber pacientes adultos con enfermedades crónicas. Entonces, como dijimos, no son inmunes, son portadores, pueden transmitir la enfermedad. Es cierto que la afectación propiamente del niño son de forma muy asintomática, o sea que no nos dan síntomas, ¿verdad? Pero que si le hacemos una prueba, un hisopado, exactamente, va a salir positivo, pero no hay manifestaciones clínicas, tal vez ni radiológicas si le enviamos una radiografía. Son asintomáticos o formas muy leves que se pueden manifestar como una infección de vías respiratorias superiores. Pero el niño está transmitiendo la enfermedad. Entonces ahí la importancia de cuidar a nuestros niños protegiendo a los adultos, ¿verdad? Es interesante ver que reportes en pacientes niños, a veces uno cree que es el niño realmente que el que empezó el brote y comenzó a enfermar, porque el niño tal vez fue a la escuela, o porque anduvo aquí, o porque anduvo allá. Pero se ha visto, según estudios, que realmente el niño no ha sido el caso índice, por decirles así. No ha sido el transmisor, exacto, sino más bien son los adultos que enferman a los niños.
¿ya? Porque muchas veces cree uno, ¿verdad? Es el niño porque va al colegio, porque va esto, porque va otro, pero realmente no ha sido, ¿verdad? En los estudios el caso índice como tal. Obviamente también la naturaleza del niño puede ser, doctora, hablando del cuidado, ¿verdad? Sí. Que los niños no entienden eso de ponerse todavía la mascarilla, de no tocarse la boca con las manos, de no tocar aquí, de no tocar allá, porque su inocencia todavía no le permite dimensionar la gravedad del asunto, ¿verdad? Así es, sobre todo por eso también hay que tener esos cuidados. Exacto, y sobre todo en los niños más pequeños, ¿verdad? Sí, imagínate el niño, por ejemplo, de 3 años, o sea, donde está en su máxima auge en la actividad, jugando, tocando, manipulando, entonces esos extremos, ¿verdad? En lo que es el escolar, el niño preescolar, pues a veces es muy difícil controlar toda esa hiperactividad que normalmente tiene el niño. Usted decía algo muy importante, se manifiesta sintomáticamente la enfermedad en el niño, ¿verdad? Pero que si le hacemos el hisopado va a salir positivo. Viendo la otra cara de la moneda, cuando el niño presenta síntomas, ¿cómo es, doctora? ¿Cómo diferenciarlo de una infección común o un resfriado común? Porque los niños también, obviamente, suelen ser, ahí sí, son afines a enfermedades respiratorias propias de la temporada, por ejemplo, temporada del invierno, temporada del verano por el polvo. ¿Cómo diferenciar, cómo saber si tiene COVID o no, pues, sin necesidad de hacerle la prueba del hisopado? Así es. Entonces, como te dije, en los niños podemos tener, 5 formas de manifestarse o de sospechar, desde un portador o ser asintomática, o la otra es las formas leves de la enfermedad que se pueden manifestar, como bien dijiste, como infecciones de vías respiratorias superiores. Pero ¿y qué me va a diferenciar entre esto y lo otro, verdad? Sí. Porque también pueden ser perfectamente, como decir, virus de la temporada, llovió y el niño ya comenzó con la obstrucción, con la rinorrea, con dolor de garganta. Entonces, ¿qué es muy importante para nosotros? El nexo epidemiológico. Entonces, ese niño que nos llega, ¿verdad?, al hospital por la mamá, porque el niño está con fiebre, porque tiene obstrucción, porque tiene rinorrea, generalmente siempre, yo te digo, el 100% de los pacientes que nos llegan a la emergencia respiratoria del hospital tienen un nexo y es un adulto. ¿Ya? Entonces, eso es un adulto que presentó los mismos síntomas. Que presentó los últimos síntomas, que tal vez se enfermó hace 2 semanas, o que el niño lo llevaron a visitar a alguien, porque eso ocurre mucho, ¿verdad? Sí, el paciente, la familia adulto, se visita, exacto, obviamente. Está en visita, entonces ya te comentan, fuimos a visitar un tío y el tío está enfermo. O nos dijeron que la maestra en la escuela se informó que está positivo y luego el niño. Entonces, generalmente el paciente pediátrico, 100% te podría decir, siempre hay en el antecedente ese nexo epidemiológico que es un adulto. Entonces, eso no se puede manifestar, por ejemplo, también en una infección en la garganta, el síntoma. Exacto, perfectamente. Las formas leves en los niños se puede manifestar como cualquier infección respiratoria superior. Podemos tener fiebre, podemos tener estornudo, rinorrea, ¿verdad? Puede haber desde la misma odinofagia. Hemos tenido pacientes que solo llegan con la fiebre y el dolor de garganta, y es una de las ¿La fiebre es mayor a qué temperatura? Entonces, generalmente se describen temperaturas 37,7 en alguno, ¿verdad? O puede ir inclusive hasta más, 38, 39, exacto, en niños. No son temperaturas así como en los adultos, aquella fiebre, ¿verdad?, que se menciona generalmente. Exacto, en el niño pueden ir manifestaciones muy leves, 37,7, 37. Y se manifiestan esporádicamente, que el niño usted le hace, por ejemplo, acetaminofén, se le calma o le pone pañitos en la frente, en sus partes calientitas, se le desaparece y después le vuelve a dar. Exacto, ¿verdad? Ya. Entonces es la historia que te dice la mamá, le di antipirético y se controló la temperatura, pero después persiste en el lapso de 24 horas, pero ceden con acetaminofén. Pero es importante estarle dando el seguimiento. Importante el seguimiento. Puede manifestar en otro cuadro. Exacto. ¿Qué tan probable es eso? Entonces, como te hablé ahorita únicamente de las 2 formas de presentación más frecuentes, que es el asintomático y el que se comporta como una infección respiratoria leve. Pero hay que tener en cuenta el seguimiento. Generalmente nosotros lo citamos en 24 o 48 horas, ¿verdad? Citamos a ese paciente para reevaluarlo y enseñarle a la mamá los signos de peligro que tiene que acudir inmediatamente a la unidad. Porque hay otras formas de presentación en el niño que son mucho menos frecuentes,
pero que puede el paciente evolucionar a una neumonía propiamente, ya sea algo moderado o una neumonía grave, o evolucionar a un paciente crítico. Pero el porcentaje en los niños es reducido. reducido. Pero es importante mencionar esos síntomas que pueden manifestarse posterior a eso. ¿Cuáles son? Exacto. Entonces, prácticamente, ¿cuáles serían esos signos de alarma, verdad? Que la familia debe estar pendiente. Uno, si las fiebres están muy persistentes, ¿verdad? Si es un niño más frecuentes. Exactamente, son más frecuentes, que no se bajan tan fácilmente, porque recordamos que es una infección viral, pero también pueden haber coinfecciones agregadas, ¿verdad? Entonces, esas fiebres que no se den fácilmente, que si el paciente las presentaba, por ejemplo, cada 4 horas, pero ahora son continuas, no cede la fiebre, le doy el antipirético y no mejora, entonces hay que estar alerta. Paciente con mal estado general, generalmente los padres identifican bien cómo es un niño que no quiera jugar, que solo quiere estar con sueño. Exacto, un niño que rechace el alimento, un niño que rechace el alimento, el niño come bien, se alimenta bien, pero ahora tiene rechazo al alimento. Un niño que pasa, como dijiste, es muy dormido y el niño generalmente es alerta. Le decimos a la mamá que esté pendiente si se pone moradito, las uñas, la comisura, ¿verdad? La mucosa, los labios, si se pone moradito. Rojo. Entonces sí, también es un dato. ¿Por qué? Porque se ha hablado algo que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ¿verdad? Que generalmente es una reacción post-infeccioso. O sea, que el niño puede tener manifestaciones de este síndrome, que verdad fue bastante en la televisión, muchos padres estaban ahí muy preocupados, y que había conjuntivitis, la mucosa oral que se pone roja, si aparecían lesiones en la piel. Entonces son manifestaciones pues que el padre tiene que estar pendiente, y sobre todo cuando hablamos de ese síndrome, pues generalmente es posinfeccioso, o sea que el familiar se enfermó o el vecino unas 6 o 8 semanas previo, y después el niño, después de ese periodo, pum, ya viene con esas manifestaciones. En cuanto a la pérdida del olfato y el gusto, que es otra, ya científicamente se ha dicho, ¿verdad?, que está asociado al COVID-19. ¿Cómo saber si el niño ha perdido el olfato y el gusto? Mira, porque bueno, los niños a veces lo dicen, a veces no lo expresan. Claro. Entonces, según la evidencia, ¿verdad?, es uno de los síntomas en los niños menos frecuentes. No tan frecuente. No tan frecuente. O será tu pregunta, ¿verdad? Porque si es un lactante, no lo va a decir. Un escolar, como sabes, entonces es lo que te dicen los estudios. A pesar de que dentro de la evidencia lo más frecuente ha sido la fiebre, síntomas respiratorios como infecciones respiratorias leves, pero es un signo que te deja el que pensar, porque es un niño pequeño, no te lo va a manifestar, pero sí se ha visto más en el paciente adolescente. Entonces, claro, el adolescente lo verbaliza perfectamente, te dice, ya no siento el olor, me duele mucho la cabeza, no lo contrario en la edad más pequeña. Entonces es un síndrome que según las evidencias, es signos que según la evidencia científica es muy frecuente, pero también tenés esos factores, ¿verdad?, que pueden influir. Doctora, hay algo que tienen que entender los padres, ¿verdad?, y sucede en los hospitales, ¿verdad? Cuando un niño lo llevamos a emergencia porque tiene calentura, la garganta le escuchamos que tiene, se dice popularmente como gangoso, como un malestar, y entonces vienen en el hospital y lo mandan al área COVID. Tienen que entender los padres, algunos padres no aceptan eso, y dicen, no, si mi niño solo tiene síntomas leves, ¿por qué me lo están mandando al área COVID y no en emergencia, que me lo traten rápido? ¿Qué mensaje le daría usted a esos padres que se preocupan pues por eso? Así es, sí, eso es muy común lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay un poco todavía, un temor, ¿verdad?, un temor para los padres, y se comprende, ¿verdad? Pero yo siempre les digo a los papás, ¿verdad?, de que hay que hacer lo mejor para el paciente, y si esa es la mejor para protección de toditos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y de aquí la importancia, como hablamos, generalmente el paciente pediátrico no es como el adulto, las manifestaciones. Yo no he visto ningún paciente con aquella tos, aquel dolor opresivo que tiene el adulto, ¿verdad? Aquella disnea, no. En los niños, como dijimos, la mayoría se van a comportar como síntomas respiratorios leves. Puede llegar el paciente solo con el dolor de garganta y la fiebre. Entonces tenemos que acudir a las áreas donde ya están asignadas, ¿verdad?, para la atención de estos pacientes.
pero por eso mismo, porque pueden manifestarse como síntomas respiratorios leves y ahí nos compete ya a los clínicos pues hacer la clasificación si ese paciente si es un sospechoso o no, entra un sospechoso y se da tratamiento y va a la casa. La fiebre es el principal síntoma sospechoso. Entonces, sí, pueden, dentro de los estudios, ¿verdad?, que se ha visto, se menciona la fiebre, ¿verdad?, en un porcentaje 55% de los pacientes. Entonces, es uno de los síntomas que se puede presentar en niños, la fiebre. Síntomas respiratorios, ya sea obstrucción nasal, secreción, tos, un simple dolor en la garganta. Un simple dolor en la garganta. También pueden haber muy frecuente, y este es también otro de los síntomas que se han descrito como dentro de los 5 principales, la diarrea, síntomas gastrointestinales. Entonces puede cursar como una diarrea, y uno dice una diarrea común, se me enfermó el paciente, ¿verdad?, de una gastroenteritis, ya sea viral o X causa. Pero sí se han encontrado manifestaciones gastrointestinales. Entonces nosotros ahí preguntamos al niño, náuseas, vómito, ¿ha tenido diarrea? Sí, nos dice la mamá. Pueden haber manifestaciones dérmicas, ¿verdad? Que el paciente llegue como un brote de alergia. Dice la mamá, ay, doctor, es que yo le di, tal vez lo relacionó con algún alimento o algo. Puede ser, pero estamos en obligación de hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entonces en el niño, fiebre, síntomas de infección respiratoria alta, síntomas gastrointestinales, alteraciones dermatológicas, sea alergia o cualquier lesión que aparezca en la piel, también son manifestaciones. Obligatoriamente, doctora, ¿estos síntomas son atendidos ambulatoriamente o necesita el niño hospitalización en el caso cuando manifieste estos síntomas? No, está bien. Sí. Ok, entonces mira, la mayoría de estos pacientes, por ser leves, entonces es tratamiento ambulatorio, vigilando todos los signos de peligro que hablamos previamente. Según los estudios, los grupos poblacionales en niños, los más afectados son el menor de 1 año, que puede tener mayor gravedad, sobre todo el menor de 3 meses, ¿verdad? El que entre más chiquito, sabemos las comorbilidades propias de la edad, ¿verdad? Y se ha determinado también como severidad el grupo etario mayor de los 18 años, porque ya tiene un comportamiento como ya, el adulto. Sí, adulto. Sí, exacto. Adulto. Entonces, los extremos de la vida, igual como para otras enfermedades, son los factores de riesgo. Entonces tenemos que evaluar eso. O si el paciente, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos pacientes hemato-oncológicos, nefrópatas, cardiópatas, entonces aquellos pacientes con comorbilidades o tienen otras enfermedades o son factores de riesgo, entonces nosotros estos pacientes preferimos ingresarlos, ¿verdad? Grupos etarios, niños, hablando siempre de niños, exacto. Y para mantener la vigilancia, 48 horas, 70 horas, dependiendo cómo vaya la evolución clínica, y siempre vigilar pues los datos de alarma. El resto, tratamiento ambulatorio. Correcto. Hablemos precisamente de ese tratamiento. Y diagnóstico, ahí también, ¿cómo es el diagnóstico que ustedes hacen precisamente para determinar si tiene COVID o no? Así es. Entonces, mira, hablando de laboratorio, antes del tratamiento, generalmente hay exámenes generales, ¿verdad? Que dependiendo la severidad, si es algo leve, pueden estar hasta normales los exámenes de laboratorio. Entonces, en los niños es muy importante, como les dije, el nexo. Generalmente el niño, el 100% tiene un contacto. Entonces, con la clínica y el contacto, ahí ya sospechamos, ¿verdad? Dependiendo de la severidad, si es algo que es leve, podemos mandar una biometría que puede estar normal. Otros exámenes ¿Una biometría, un examen de sangre? Un examen de sangre, exacto, que es una biometría, un examen de sangre para ver cómo están las plaquetas, las defensas. Generalmente, como es una infección viral, podemos tener elevados los linfocitos, ¿verdad? Como es una infección viral, pero puede tener un examen de sangre normal. Otro de los marcadores, algo que se llama PCR, que es otro examen de sangre, ¿verdad? Que en casos leves puede estar normal. Entonces, lo primero es la clínica, sospecharlo en la clínica. Dependiendo de la severidad, pues ya vamos a tener otras alteraciones, ¿verdad? Otras alteraciones. Y lo importante es también la radiografía de tórax, aunque en niños se ha demostrado que hay un 57%, ¿verdad?, de que el examen, que la radiografía salga alterada, con signos ya propiamente de infiltrados intersticiales, que es característico de una neumonía como tal instaurada. Pero la mayoría puede ser una radiografía normal. Eso va a depender también de la severidad. Claro, la gravedad que lleve el niño. Y lo otro, que es el estándar, que es el hisopado nasofaringeo. Porque el niño puede presentar dolor de pecho, puede manifestar dolor de pecho. Un niño de 5 años, por ejemplo, que ya sabe
ya sabe expresar mejor lo puede lo que expresar, siente. así es. Entonces, uno de los datos de alarma que ahí no me corté también es enseñarle a la mamá los signos de dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque si es un niño que ya se está poniendo moradito, que tiene dificultad, cansancio, te dice, el niño está cansado, no es la respiración normal, entonces eso también es un signo de peligro. O al correr se cansa inmediatamente. Entonces, exacto, que es un signo de que la mamá debe acudir inmediatamente porque ya nos está hablando ya más de una afectación pulmonar como tal. El tratamiento, doctora, rápidamente para ese paciente que está tanto leve o como ya que está manifestando alguna complicación. Así es. Entonces, mira, como la mayoría se va a comportar como formas leves, el tratamiento nosotros le decimos un tratamiento sintomático. Controlamos los síntomas, ¿verdad? Uno de los pilares muy importantes que la familia debe ser desde el hogar, bueno, uno, si el niño continúa con alimentación excelente, hay que mejor todavía, ¿verdad? Continuar con alimentación. Mejor si es cítrico, vitamina C, vitamina C, toda esa parte, exacto. Dos, mucho líquido, ¿verdad? Bastante agua. Líquido, sea en agua, suerito oral, enseñarle a la mamá que a muchos no nos gusta, ¿verdad? El suero oral, pero es una herramienta muy poderosa para la hidratación. Entonces, ofrecerle suerito oral y control de la temperatura, acetaminofén, ¿verdad? Acetaminofén. Ya si estamos hablando de una neumonía ya instaurada, que el paciente necesita pues un tratamiento hospitalario en terapia, pues ya eso, muchos estudios pues no han hablado en pediatría que el uso de la hidroxicloroquina, tanto que salió, ¿verdad? La cloroquina, que la citromicina, todo eso pues en pediatría no hay ninguna validez, ¿verdad? Entonces el tratamiento es sintomático y ya en formas severas pues ya se va adecuando la terapéutica de acuerdo a la clínica del paciente y su laboratorio. Ahora, ya rápidamente nos queda en un minuto. Usted sabe que las madres, viene esto de generación en la transmisión, ¿verdad? Sí. Una costumbre, tradición. Para esto se está usando mucho para contrarrestar el COVID-19, los té. Por ejemplo, té de limón, con miel, manzanilla. Son buenos estos para los niños también. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa, verdad? Es conocido las propiedades de todos estos medicamentos, manzanilla como antiinflamatoria, que la menta se utiliza para el dolor de cabeza, o sea, hay propiedades ya definidas, ¿verdad? Por cada uno de estos sustancias que se utilizan y se recomiendan. El problema es aquí el grupo etario, ¿verdad? Sobre todo sabemos que entre más chiquitito el paciente hay más inmadurez a nivel intestinal. Entonces, ¿qué pasa si le damos a un niño de 1 mes con un intestino inmaduro y le damos un cocimiento? Más bien vamos a agregar otro problema, ¿verdad? Inflamación del intestino, alguna enterocolitis, porque es la inflamación del intestino, eso prolifera ya bacterias y se complicó la cosa, ¿verdad? Un hilio, que es la distensión, ¿verdad? Parálisis del intestino. Entonces, agregamos otros problemas sin necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, tienen su beneficio, pero en pediatría no están definidas dosis, o sea, nosotros la dosis, ¿verdad? La manzanilla, vamos a agarrar X cantidad y le vamos a poner X cantidad de gotitas de limón o de lo que sea. Entonces, en pediatría no hay dosificación de este tipo de plantas, entonces eso genera también un problema y podemos agregar otro. Pero en los niños grandes, ¿verdad? Ya reciben la dosis de un adulto, dicen, entonces el organismo como que aguanta un poquito más, ¿verdad? Pero ojo con los pacientes. Lo mejor es ir al área de pediatría del hospital, exactamente, de los centros de salud. Así no hay que automedicarse, ¿verdad? Y quitarse el miedo a los papás de consultar pues a su médico, ya sea de confianza, la unidad de atención primaria o acudir al hospital, ¿verdad? Y las medidas de protección siempre, la mascarilla, la lavamanos. Exacto, no hay nada más, ¿verdad? Los estudios en niños no hay nada más válido que todas las medidas de prevención. Lavado de manos, el uso de mascarilla, ¿verdad? En los niños de 3 a más de edad, y lo que es el distanciamiento social, que son las medidas pues que han tenido grandes resultados y grandes cambios en esta enfermedad.